Bien, miren por aquí, jóvenes. Primero la parte teórica lo más breve posible, ¿ya? Fíjense, tema de razones trigonométricas de ángulos en posición normal. Cuando dice posición normal, te están diciendo posición canónica o también posición estándar, ¿ya? Y que este tema, jóvenes, lo vamos a trabajar en el plano cartesiano. En el plano cartesiano, por aquí tenemos lo que es el eje X, o también conocido como el eje de la abscisa. Abscisa o también eje horizontal. Por aquí tenemos el eje Y, también eje de la ordenada o simplemente el eje vertical. Ya, eso tengamos en cuenta. A ver, algo más tenemos ahí. Miren, jóvenes, por aquí tenemos intersección de los ejes. Ahí tengo la intersección. En esa intersección se da el inicio o también el origen de los pares ordenados. Es decir, ¿quién es este par ordenado ahí, joven? Solamente el 0,0, porque es el inicio. ¿Ya? A ver, algo más debo tener en cuenta que del origen a la derecha es positivo en eje de la abscisa, es positivo. Y del origen a la izquierda es negativo, ¿sí? Es negativo, ¿sí? Eso tengamos en cuenta. Ahora, en este caso verticalmente o también en eje de la ordenada, del origen hacia arriba es positivo, positivo. Del origen hacia abajo es negativo, ¿ya? Negativo. Algo más que debo tener en cuenta, jóvenes, lo de aquí. Fíjense que esta para nosotros es el primer cuadrante. El primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante, ¿sí? Tenemos el cuarto cuadrante. Pero ahora, jóvenes, ¿cuándo decimos que un ángulo va a estar en posición normal? Escuchen. Ajá, un ángulo decimos que está en posición normal cuando empieza a girar, ¿dónde? En eje de la abscisa, pero lado positivo. Ahí debe darse el inicio. Por ejemplo, si yo digo de esta manera, fíjense, tengo de repente quizá el ángulo alfa. Por aquí vamos a poner el ángulo alfa. Y yo te pregunto, joven, dime, ¿este ángulo alfa está o no está en posición normal? Sí está. ¿Cómo darme cuenta que está en posición normal? Se da inicio ¿dónde? En eje de la abscisa, pero lado positivo. Dime a qué cuadrante pertenece. Primero, segundo, tercero, cuarto. Pertenece al tercer cuadrante. Ahí termina el giro. Entonces me están diciendo que pertenece al tercer cuadrante, ¿sí? Ahora de repente quizás ponemos de esta manera. Aquí pongo el ángulo teta. Yo te pregunto, ¿y teta está o no está en posición normal? Sí, también está. ¿A qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo cuadrante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si giramos el ángulo de esta manera? De repente quizás así. De repente llámelo en este caso beta. Diga, beta, ¿está o no está en posición normal? Sí, también está en posición normal. Entonces aquí no importa el sentido del ángulo. Puede estar en el sentido antihorario o de repente quizá en el sentido horario. Lo que me importa solamente es el inicio, donde tiene que darse. En eje de la abscisa, al lado positivo. Entonces ellos están en posición normal. Es más, fíjense, el ángulo alfa y beta, ¿qué son? Son ángulos coterminales. ¿Por qué se les llama coterminales? Porque tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Y cuando son coterminales, ¿qué se cumple? Se cumple que la razón trigonométrica de alfa es igual a la razón trigonométrica de beta. En otras palabras, seno de alfa es igual a seno de beta. Tangente de alfa es igual a tangente de beta. Secante de alfa es igual a secante de alfa igual a secante de beta. Son iguales. Cuando tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final, se les llama coterminales. Ahora por aquí de repente quizá ponemos el ángulo omega. Dime, ¿está o no está en posición normal, jóvenes? Sí, también está. ¿A qué cuadrante pertenece? Primer cuadrante. Dime, ¿y este ángulo a qué cuadrante pertenece, jóvenes? Pertenece al cuarto cuadrante, ¿sí? Entonces ellos están en posición normal. Y cuando el ángulo está en posición normal, ahí podemos utilizar lo que son las razones trigonométricas. ¿Cuántas son? 6. ¿Cuáles son? El seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? A ver, pero también, joven, ¿qué debo saber? Yo debo saber los signos en cada cuadrante para cada par ordenado.
Por ejemplo, aquí yo tengo el primer cuadrante, llámalo el punto A. Por aquí tengo el segundo cuadrante, llámalo el punto B. Por aquí tengo tercer cuadrante, llámalo el punto P. Por aquí pongo el cuarto cuadrante, llámalo el punto Q. A ver, fíjense, por ejemplo, por aquí. Obviamente, para A, ¿qué tenemos? Tenemos este par ordenado. Es decir, tengo la abscisa y también tengo la ordenada. Pero ojo, primero voy a ubicar el signo para cada par ordenado. La primera componente es abscisa, la segunda componente es ordenada. Está en el primer cuadrante, diga, ¿la abscisa es positivo o negativo en el primer cuadrante? Positivo. La ordenada, también positivo. Ambos son positivos en el primer cuadrante. Ahora, en el segundo cuadrante también tengo este par ordenado. Por aquí tengo la primera componente, la segunda componente. Es decir, X, tenemos por aquí Y. Te pregunto, la abscisa en el segundo cuadrante, del origen a la izquierda, ¿positivo o negativo? Negativo. La ordenada, hacia arriba, positivo. ¿No? Negativo, positivo. Ahora, en el tercer cuadrante, dime, aquí tengo el punto P. Obviamente aquí tengo este par ordenado, tanto la abscisa como la ordenada. Aquí tengo X, tenemos Y. La abscisa del origen a la izquierda, ¿es positivo o negativo? Negativo. La ordenada, también negativo. Ambos son negativos en el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada. En el cuarto cuadrante, vamos por aquí, tengo la abscisa, también tengo la ordenada. Aquí tengo la primera componente X, la segunda componente Y. La abscisa es positivo o negativo. Del origen a la derecha, positivo. Ordenada, negativo. ¿Sí? Es importante que tienes que saber. ¿Ya? Ahora sí, por aquí vamos a generalizar. Por aquí tengo el eje X, por aquí ponemos el eje Y. Y aquí tengo el ángulo teta. Digan, ¿el ángulo teta está o no está en posición normal? Si está, ¿a qué cuadrante pertenece? Pertenece al segundo cuadrante. A ver, por aquí trabajemos para este punto, llámelo el punto P. Y aquí tengo este par ordenado A, B. ¿Quién es A? La primera componente, un valor que se encuentra en el eje X o también en el eje de la abscisa. Por lo tanto, aquí tengo la primera componente, X. ¿Quién es B? Segunda componente, valor que se encuentra en el eje de la ordenada. ¿Sí? Por aquí ponemos Y. Geométricamente, podemos trabajar de esta manera. Para teta, él es la ordenada, que es B o simplemente Y. Llámenlo, no hay problema. Para teta, esta para ¿quién es, jóvenes? Es la abscisa, ¿no? Es X o simplemente A. Paralela también es X. Eso es para teta, joven. Es para teta. Ahora te sigo preguntando. Aquí tengo el inicio, ¿verdad? El origen de los pares ordenados. Obviamente aquí pongo el punto O, pero para nosotros, ¿quién va a ser el 0,0? ¿Por qué? Porque es el inicio, el origen de los pares ordenados. Ahora la pregunta es, para teta tengo la abscisa, tengo la ordenada. Dime, para teta en la figura, ¿quién es OP? ¿Quién es OP? Radio vector, ¿no? Radio o simplemente lado final del ángulo teta, ¿sí? Radio o también lado final. Radio denotemos con la letra R. Ahora sí, para ellos y para él, cumple lo que son las razones trigonométricas. Profe, en un triángulo rectángulo decíamos que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno es cateto adyacente entre hipotenusa, tangente cateto opuesto entre cateto adyacente y así sucesivamente. Eso, jóvenes, se trabaja en un triángulo rectángulo y cuando el ángulo es agudo. Pero fíjate que ahora vamos a trabajar en el plano cartesiano, muchachos, ¿no? Vamos a trabajar ya sea para aquel ángulo que es agudo o simplemente para aquel ángulo que son pues mayores a 90 también. Entonces, jóvenes, aquí ya no hay cateto opuesto, no hay cateto adyacente, tampoco hay hipotenusa. Si no, ¿se va a trabajar con quiénes? Se va a trabajar con la abscisa, la ordenada y el radio vector. Teniendo en cuenta de que X para nosotros representa la abscisa. X es la abscisa. ¿Quién es Y? Obviamente es la ordenada. Y es la ordenada. ¿Quién es R? R es el radio vector. No, R es el radio vector. Eso tengamos en cuenta, jóvenes. ¿Ya? Pero fácil también. Aquí, por ejemplo, si yo digo seno de teta seno,
Será pues simplemente cateto opuesto entre hipotenusa, pero en lugar de cateto opuesto, ¿qué llamaría? Ordenada. En lugar de la hipotenusa, radiovector. ¿No? Por ejemplo, si yo digo coseno de teta, coseno, profe, cateto adyacente entre hipotenusa. En lugar de cateto adyacente, ¿qué pondríamos? La abscisa. En lugar de la hipotenusa, radiovector. Por ejemplo, para las razones trigonométricas, en un trión rectángulo, obviamente decíamos, ¿no? Para recordar el famoso coca, coca, hierba, hierba, o también hip, hip, ¿no? Igualito volvías en el denominador coca, coca, hip, hip. Aquí lo mismo, joven. Mira, no tanto así, simplemente voy a trabajar con abscisa, ordenada y radiovector. Para yo recordarme las razones trigonométricas, ¿cómo voy a hacer? Simplemente primero y, x. Y, x. ¿Te parece? Y, x, luego r, r. Nada más. Y, x, r, r. Vuelves igualito en el denominador. ¿Cómo sería? Y, x, r, r. Nada más. Eso tengamos en cuenta. Y, x, r, r. Vuelves. Y, x, r, r. ¿Te das cuenta? La primera, ¿qué representa? La primera representa la razón trigonométrica seno. Esta representa la razón trigonométrica seno. La segunda, coseno. La siguiente, tangente. Los que me importan son esas tres primeras. Las tres últimas es inversa de ellos. Por ejemplo, si tangente es ordenada entre abscisa, ¿quién es su inversa? Cotangente. ¿Quién sería cotangente? Abscisa entre ordenada. Si el coseno es abscisa entre radio, ¿quién es secante? Su inversa. ¿Cómo sería? Radio entre abscisa. Su inversa, más jóvenes. Del seno, su inversa, ¿quién es? Cosecante. ¿No? Eso cumple para todo aquel ángulo que está en posición normal. No importa si el ángulo está en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto. Eso tengamos en cuenta. Es más, fíjense por aquí, jóvenes. Yo ya teniendo la abscisa, la ordenada, geométricamente puedo encontrar el radiovector. ¿Y cómo encontramos el radiovector, jóvenes? Solamente por el teorema de Pitágoras. ¿Qué digo por aquí? Que radio elevado al cuadrado es igual a ¿quién? La primera componente, la abscisa elevado al cuadrado, más la segunda componente, la ordenada elevado al cuadrado. Pero con una condición, eso sí, jóvenes. Tengamos en cuenta aquí que la abscisa y la ordenada puede ser positivo o negativo dependiendo en qué cuadrante esté el ángulo. Positivo o negativo, tanto la abscisa y la ordenada. En cambio, el radiovector, jóvenes, siempre va a ser positivo. Así el ángulo está en el primer cuadrante, segundo, tercero o cuarto, siempre positivo. Por lo tanto, aquí decimos de que R sí o sí mayores que 0. Cuando digo mayor que 0 es porque va a ser positivo. Eso tengamos en cuenta. ¿Ya? Eso tengamos en cuenta. Recordemos de que también ellos son inversas. Del seno su inversa cosecante. Del coseno su inversa secante. De la tangente cotangente. Ah, entonces ellos son inversas. Son inversas. Ahora, jóvenes, también vamos a ver el signo de las razones trigonométricas por cuadrante. Por ejemplo, aquí tenemos el primer cuadrante. Aquí pongo S de segundo cuadrante, T de tercer cuadrante, C de cuarto cuadrante. ¿Sí? En el primer cuadrante, dime, ¿quiénes son positivas? Todas. Aquí en el primer cuadrante, todas son positivas. ¿Quiénes? Obviamente las 6 razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En el primer cuadrante son positivas. Ahora me vas a decir, en el segundo cuadrante, ¿quiénes son positivas? El seno y su inversa. ¿No? Seno y cosecante son positivas. Seno y cosecante. Solamente ellos dos positivos. Tangente, cotangente, secante y coseno son negativos en el segundo cuadrante. En el tercero, ¿quiénes son positivas? ¿Quiénes son? Tangente y su inversa. Ah, solamente tangente y cotangente son positivas. El resto es negativo. Cuarto cuadrante, ¿quiénes son positivas? Vamos.
Coseno y su inversa. ¿Quién es su inversa del coseno, jóvenes? Secante. Solamente ellos dos son positivos, el resto es negativo. ¿Sí? Eso tengamos en cuenta. Pero algo más debo tener en cuenta son los ángulos cuadrantales. Profe, ¿cuáles son los ángulos cuadrantales? Aquí, por ejemplo, ¿quiénes son? Aquí tengo el 0 grado. ¿Qué tengo por aquí? 90. ¿Sí? 90. ¿Qué tengo por aquí? Dale. 180. ¿Qué tengo por aquí? 270. ¿Qué tengo por aquí? Una vuelta 360. Ellos son los ángulos cuadrantales. Por lo tanto, el ángulo en el primer cuadrante varía de 0 a 90. Segundo cuadrante de 90 a 180. Tercer cuadrante de 180 a 270. Y cuarto cuadrante de 270 a 360. ¿Sí? La variación de los ángulos, jóvenes. ¿Ya? A ver, con esa aclaración hagamos la primera pregunta. Vamos, jóvenes. O mejor dicho, la pregunta número 3. ¿Ya? Como ejemplo, primero hagamos la pregunta número 3. ¿Qué dice la pregunta 3? Sea teta la medida de cierto ángulo en posición normal. Es más, el seno de teta son mayores que 0. Ahí está, seno de teta mayores que 0 en la primera condición. Y por aquí tengo que el coseno de teta son pues menores que 0. Y me están pidiendo a qué cuadrante pertenece el ángulo teta. ¿Qué debo hacer? Por aquí, joven, cuando dice mayor que 0, ¿será positivo o negativo? Mayor que 0 es positivo. Cuando dice mayor que 0 es positivo. Entonces, esta para nosotros es positivo. Es positivo. Ahora yo te pregunto, ¿en qué cuadrantes el seno es positivo? ¿En qué cuadrantes? En el primer cuadrante, sí. Segundo cuadrante, sí. Tercer cuadrante, no. Cuarto cuadrante, no. Entonces, ¿en qué cuadrantes son positivos? En el primer cuadrante o segundo cuadrante. Decimos para él entonces de que el ángulo teta pertenece al primer cuadrante o también al segundo cuadrante. ¿Sí? Ahora, en la segunda condición, me están diciendo que el coseno de teta son menores que 0. Menores que 0 es positivo o negativo. Es negativo. Menor que 0 es negativo. Es decir, todo él para nosotros es negativo. Ahora yo te pregunto, ¿el coseno en qué cuadrante son negativos? En el primer cuadrante, positivo. Segundo cuadrante, negativo. Tercero, negativo. Cuarto, positivo. Ah, me dice que son menores que 0, negativo. ¿En qué cuadrante son negativos? En el segundo o tercer cuadrante. Segundo y tercero. Decimos entonces para él de que teta puede estar en el segundo cuadrante o también en el tercer cuadrante, ¿no? Segundo cuadrante o tercer cuadrante. Yo te pregunto, ¿en ambos qué cuadrante repite? En ambos. Por lo tanto, ¿a qué cuadrante pertenece teta? Segundo cuadrante, ¿no? O también, así descartamos, fíjense. Pueden descartar de esta manera. Teta puede estar en el primer cuadrante o segundo, nada más. O bien primero o bien segundo, pero más no en el tercero. ¿No? Tachamos ya. O viceversa también. Teta solamente puede estar en el segundo y tercero. Segundo, tercero, pero menos en el primero. ¿A qué cuadrante pertenecen? Al segundo. Nada más. Ya, vamos. Una pregunta más, por ahí, joven. Una pregunta más creo que aquí tengo para poner el signo. Sí, la pregunta número 4, ¿ya? ¿Qué dice la pregunta 4, jóvenes, ahí? Determine el signo de la siguiente expresión. Es decir, el valor de L. El valor de L, pero que es igual a ¿quién? Seno de 140. ¿Sí? Por aquí tengo la razón trigonométrica seno de 140 menos el coseno de 200. ¿El coseno de cuánto? De 200. ¿Entre quién? Entre tangente de 320 grados hexagesimales. Solamente me están pidiendo el signo. Solamente me piden el signo. A ver, todos por aquí. Todos por aquí, para L. Primero ubiquemos 140. ¿A qué cuadrante pertenece 140? Solamente me piden el signo. Oh, jóvenes. Primero, segundo, tercero, cuarto.
segundo cuadrante. ¿Por qué? Analiza de esta manera. 140, obviamente es de 90 un poquito más, ¿o no? Es de 90 un poquito más o también de 180 un poquito menos. Quiere decir que está en el segundo cuadrante, ¿o no? Dime ahora, el seno en el segundo cuadrante, ojo, él está en el segundo cuadrante, ¿sí o no? Segundo cuadrante, 140 en el segundo cuadrante. Diga, ¿el seno en el segundo cuadrante es positivo o negativo? Es positivo. Ponemos el signo más. Luego por aquí pongo el signo menos. Ahora voy a analizar 200. ¿A qué cuadrante pertenece 200? 200 a tercero. ¿Es de 180 un poquito más o no, jóvenes? Sí, es de 180 un poquito más. ¿Está en el tercer cuadrante, sí o no? Ya. Él está en el tercer cuadrante. Ahora yo te pregunto, ¿el coseno en el tercero es positivo o negativo? Dale, positivo o negativo. Es negativo, ¿o no? Él es positivo, él es negativo. ¿Sí? Ahora en el denominador. 320, ¿a qué cuadrante pertenece? Cuarto. 320 es de 270 un poquito más o también de 360 un poquito menos. ¿Sí o no? Entonces pertenece al cuarto cuadrante. Ahora te voy a seguir preguntando, vamos jóvenes. Tangente en el cuarto cuadrante, ¿positivo o negativo? Cuarto con tangente, ¿es positivo o negativo? Es negativo, no es negativo. El resto ya es ley de signos, solamente la parte algebraica. Ya, ¿qué sale de joven? ¿Positivo o negativo? ¿Cuál es tu resultado? Negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos, más. Con este más, más. ¿Entre quién? Entre menos. Y más entre menos, obviamente es menos. ¿Sí? ¿Está bien o están volando ya? Ya, nada más. No es nada complicado el tema, joven. Miren, basta con que tú vas a aplicar estas propiedades nada más. El resto es un poquito de la parte algebraica y la parte geométrica. Eso siempre ten en cuenta. La teoría es esta, joven. La teoría es esta. Vamos. Primera pregunta. ¿Ya? ¿Qué dice la pregunta número 1, jóvenes? ¿Ya? En la pregunta 1 dice, por ejemplo, de esta manera. Calculemos el seno de teta. Fíjate la figura, no ves la gráfica ya. Dime en esa pregunta 1, ¿el ángulo teta está o no está en posición normal? Si está en posición normal, dime a qué cuadrante pertenece. Pertenece al segundo cuadrante. Aquí ya tengo el punto P. Tengo el punto P. ¿Qué vale cuánto? Que vale menos 1, raíz cuadrada de ¿quién? De 3. Me están pidiendo el seno de teta y fíjate de que teta sí está en posición normal. Ahora, miren que tengo aquí. Ya tengo la abscisa. X. También tengo la ordenada. Oiga, teniendo la abscisa y la ordenada, ¿qué voy a calcular, joven? Radio vector. ¿Sí o no? ¿Podemos calcular el radio vector? A ver, reemplacemos entonces. ¿Qué digo? Radio al cuadrado es igual a ¿quién? Vamos por aquí. La abscisa, ¿quién es la abscisa? Menos 1 elevado al cuadrado. Más la ordenada. ¿Quién es la ordenada? Raíz de 3 elevado al cuadrado. Álgebra, jóvenes, fíjense. En la base tengo el signo negativo, pero ojo, el exponente es par. ¿Se hace positivo o no? Cuando yo te pregunte menos 1 al cuadrado, ¿es 1 o menos 1? Es 1, ¿sí o no? Aquí te queda 1, ¿te parece? Nos queda 1 más. Obviamente el exponente 2 con la raíz cuadrada se cancela. Te queda 3, ¿verdad? Aquí te queda 1, aquí te queda 3, 1 más 3, 4. Pero el exponente 2 pasa como raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 es, ¿cuánto, jóvenes? 2. Ya tenemos radio vector, tenemos la abscisa, tenemos la ordenada. ¿Qué nos pide calcular? Dale, te pide el seno, ¿o no? Nos pide calcular el seno de teta. Pero yo te pregunto, joven, en teoría dime, ¿quién es el seno? ¿Quién es el seno? Ordenada entre radio vector. Y entre R. Eso es el seno, jóvenes. Y entre R. Ah, profe, es Y entre R. ¿Quién es Y? Raíz cuadrada de ¿quién? De 3. ¿Quién es R? 2. Nada más. Profe, ¿cómo voy a recordarme las razones trigonométricas? Fíjense. En el examen usted es fácil, ¿no? Si yo veo que el ángulo está en posición normal, aunque sea tomadito, pero no. Y, X, R, R. Vuelvo.
Y, X, R. Ya lo detectaste todo, ¿ya? Y con eso lo mataste todo, joven. ¿No? Con eso lo matas todo. Vamos. Pregunta número 3, o mejor dicho, 2. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O están volando ya? Está accesible, ¿no? Está bastante... Has volado ya, Chicho. ¿Y ahora qué hacemos? Ya, córtate el huevo, Chicho. Estás volando en esto, ¿eh? Ya, vamos. Siguiente pregunta. 2. Ya, una vez más en la pregunta 2. Ya. ¿Qué dice la pregunta número 2, jóvenes? Dice, sea teta. No. El punto P. Ya, aquí tengo el punto P. Papucho, tengo el punto P y este par ordenado, ¿quién es? Es menos 1,5. Ahí tengo ese par ordenado. Dice, pertenece al lado final de un ángulo en posición normal cuya medida es alfa. Halle el valor de la siguiente expresión. Nos pide calcular ¿quién? El valor de Q. ¿Pero qué es igual a quién, jóvenes? Vamos. Raíz cuadrada de ¿quién? De 26 multiplicado por el seno de alfa. Seno de alfa menos ¿quién? Menos tangente de alfa. Ahora yo te pregunto, joven. Ahí tengo ese par ordenado. Con eso, para mí es suficiente ya. Si yo ya tengo el par ordenado, tengo la abscisa, tengo la ordenada, radio vector, el de aquí no me importa, joven. Ya no me importa. Lo que me importa son las razones trigonométricas. Dime ahí, este par ordenado, ¿a qué cuadrante pertenece? Segundo. ¿Por qué? Porque tengo la abscisa, tengo la ordenada, ¿o no, joven? X vale menos 1. ¿Cuánto vale Y? 5. Negativo, positivo. Y aquí tenemos negativo, positivo. Segundo cuadrante, ¿no? ¿Sí o no? Ya, bueno. Ahora, ¿qué nos faltaría? Radio vector. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el radio vector? Nada más, Chichito, nada más. Díctame, ¿cómo te queda? Dale. R, ahí está, muy bien. ¿Es igual a quién? Menos 1 elevado al cuadrado más, ¿quién? 5 elevado al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. 1 menos 1. 1. 5 al cuadrado. La suma, 26. Exponente 2 pasa como ¿quién? Pasa como raíz cuadrada. ¿De dónde R a qué es igual? A la raíz cuadrada de 26. Ahora te toca reemplazar, hijo. Vamos a reemplazar en Q. Dale. Aquí tal como está te queda raíz cuadrada de ¿quién? De 26. Por seno. ¿Quién es el seno en teoría? Ordenada entre radio. Y entre R, nada más. Y entre R. Y, eso es el seno. Y entre R. Dime, ¿quién es Y? Apúrate, ¿quién es Y? 5. Por aquí pongo 5. ¿Quién es R? Raíz cuadrada de 26. ¿Entra o no entra? Ya, muy bien. Menos. Dime ahora, ¿quién es tangente? Y sobre X. ¿No? Ordenada entre la abscisa. ¿O no? La ordenada entre la abscisa. Y entre X. ¿Cuánto es Y? 5. ¿Cuánto vale X? Menos 1. Ley de signos por aquí. Primero se cancelan los dos. Se cancelan, ¿verdad? Se cancela. Dime por aquí. Menos por menos. Menos por menos. Más. 5 más 5. 10. ¿Qué tal estáis, jóvenes? ¿Sí o nada? ¿O están con dolor de cabeza ya? No. Ya, muy bien. Siguiente pregunta, vamos, 5. Oye, vamos a ir temprano, ¿ah? Hoy nos vamos temprano, jóvenes. Ya. Pregunta 5, vamos. ¿Qué dice la pregunta número 5, muchachos? Lean la pregunta 5. También hay tipo de cosas. ¿Ya? Son preguntas, algunas son de la pre, algunas preguntas. ¿Ya? Algunas, ¿sí? Esta por es de la pre, ¿no? Estas dos son. Sí son, algunas. ¿Ya? Y también sus decos, algunas preguntas jóvenes. Vamos por aquí. Pregunta 5. A ver, ¿qué dice la pregunta 5? Para ubicar el punto P en el sistema de coordenadas rectangulares, iniciamos en el origen. Ahí está. ¿Dónde es el origen? ¿Dónde? En la intersección de las ejes. Ahí es el origen, jóvenes, ¿ya? Por aquí tenemos lo que es el eje de la ordenada. Por aquí tenemos eje de la abscisa. Ahí está. El origen. Aquí tengo el origen o también el inicio. Por aquí tengo el eje X. Por aquí tengo el eje Y. A ver,
Ubiquemos, vamos. Hay que dar lectura a la pregunta número 5. Dice, para ubicar el punto P en el sistema de coordenadas rectangulares, iniciamos en el origen. Aquí se da el inicio. Vamos. Avancemos 4 unidades a la izquierda. Tengo por aquí 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Avancemos 4 a la izquierda, me estás diciendo. A la izquierda. ¿Qué más dice por aquí? Luego 5 unidades hacia arriba. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 5, hacia arriba. ¿Sí o no? ¿Sí? Primero, ojo aquí. Primero a la izquierda, 4 unidades. Ahí está, 4 a la izquierda. ¿Sí? Hacia arriba, ¿cuántos jóvenes? 5. Para arriba, 5 unidades. Ahí tenemos 5. Ya, algo más dice la pregunta. Vamos por aquí, jóvenes. Ya. Determine el par ordenado que representa el punto P, ¿sí? Y la distancia R al origen de coordenadas. Primero que voy a calcular, me están diciendo, jóvenes. Primero calculemos este par ordenado. Yo te voy a preguntar este par, ¿en qué cuadrante está, joven? Dime, ¿en qué cuadrante está? Este es el segundo cuadrante. Así primero trabajen. Aquí tengo obviamente la abscisa, por aquí tengo la ordenada. En el segundo cuadrante, la abscisa va a ser positivo o negativo. Dale, positivo, abscisa, abscisa. Positivo o negativo. Negativo. La ordenada, positivo. ¿Y cuánto es la abscisa? 4a menos 4. ¿Y la ordenada? 5. Ya tengo la abscisa y la ordenada. Ahora, ¿qué más te pide calcular? La distancia, ¿no? Dice por aquí. Determine, aquí tengo el par ordenado ya. ¿Sí? Que representa el punto P. Y la distancia R al origen de coordenadas. Esta distancia al origen. En otras palabras, ¿quién es? Es el radio vector. ¿O no, jóvenes? El aquí es el radio vector. Vamos, ¿cuánto es el radio vector? Vamos, Pitágoras. Raíz cuadrada de 41. ¿No? ¿Por qué? Porque R al cuadrado es igual a ¿quién? La abscisa. Menos 4 al cuadrado. Más ordenada. 5 al cuadrado. Te pregunto, menos 4 al cuadrado. 16 o menos 16. 16. 5 al cuadrado. 25. La suma es 41. El exponente pasa como raíz. R, ¿cuánto vale, jóvenes? ¿Se entiende, verdad? ¿La clave cuál es? Están haciendo más jóvenes. Eso tienen que saber, muchachos. ¿Ya? Esa es la clave, jóvenes. Vamos. 6. ¿Qué dice la pregunta número 6? Dale, vamos. Dice, directo ya. En la siguiente figura, el punto P. Ubíquense en el punto P. Ubíquense en el punto P. Dista 13 unidades al origen. Oiga, ¿esa distancia quién es? ¿Es radio, abscisa o ordenada? Dale, ¿quién es? Radio. Del origen al punto P, fíjate la figura. Del origen al punto P, radio. Tengo R. ¿Cuánto vale R? Vamos, jóvenes. 13. Me están diciendo que es 13. Ya. ¿Qué más dice por aquí la pregunta número 6? Ya, calcule el valor de Q, que es igual a 1 más tangente de teta. Pero fíjate, en esa pregunta número 6, tengo ese par ordenado en el punto P. Oiga, ¿qué tengo en el punto P? ¿Qué tenemos? Tenemos la abscisa X y la ordenada, ¿quién es, jóvenes? 5, ¿no? X5. Pero X, ¿quién es, jóvenes? Es la primera componente, es la abscisa, ¿o no? Y ahora, ¿quién es Y? Diga, ¿quién es 5? Y. A ver, todos por aquí. A ver, tengo la abscisa, tengo la ordenada. ¿Cuánto vale X? Pitágoras. 12. Es conocido ya. ¿Sí? Es conocido. A ver, ¿cómo sería? Pitágoras, una vez más. Solamente por el teorema de Pitágoras, ¿cómo sería? Radio elevado al cuadrado es igual a ¿quién? A la abscisa al cuadrado más ¿quién? La ordenada elevado al cuadrado. ¿Sí? Por el teorema de Pitágoras. Estamos con él nada más. Por el teorema de Pitágoras. Ahora sí. 13 al cuadrado 169. Cabecita, 169. 5 al cuadrado 25. Este 25 pasa restando. 144. Aquí te queda 144.
44, que es x al cuadrado. Exponente pasa como raíz cuadrada. Pero aquí, jóvenes, el exponente 2 es una ecuación cuadrática de segundo grado. Vas a tener dos soluciones, tanto con la parte positiva, también con la parte negativa. Pero yo debo trabajar dependiendo de la pregunta. Dime ahí, teta, ¿a qué cuadrante pertenece? Segundo cuadrante. Dime, en el segundo cuadrante, ¿la abscisa es positivo o negativo? Dale. Es negativo. Entonces, este X va a ser negativo. ¿Cuánto vale, jóvenes? 12 menos 12. Menos 12. Esta ya es. ¿Sí? Nada más. Ahora sí. Dale, ¿cuánto sale, jóvenes? Reemplacen ya. Reemplacemos. Ahí dicen la chica dedo. Es igual a, ¿qué dice? A 1 más tangente de teta. Ya. Por aquí. 1 más. ¿Quién es tangente? ¿Quién es tangente? Y entre X, ¿o no? La ordenada Y. ¿Cuánto vale Y? 5. Entre X, menos 12. ¿No? Más por menos, menos, ¿o no? ¿Sí? Ley de signos nada más ya, jóvenes, por aquí. Ley de signos y suma o diferencia de fracciones nada más. 12 por 1, 12. Más por menos, menos, ¿sí? 12 menos 5, 7. ¿O no? 7 entre cuánto? ¿Entre cuánto? Apúrate. 12. 12 menos 12. 12 nada más, ¿ya? Porque aquí estamos jugando el signo. Más por menos, menos, ¿ya? ¿Sí, no? A ver, hablen. ¿Tu hija? ¿Eh? ¿No quieres la 3? ¿Por qué no? Para tragos si hay plata. Yo te he visto en la discoteca bailando. Ya. Ahí te voy, ya. Ahí te voy, vamos. 7. Ahí te vamos. Ahí te voy, ya. 7. Ya, dice por aquí, por ejemplo, esta parte también quiero que tú entiendas. Dice, por ejemplo, de esta manera, ¿ya? Sea alfa la medida de un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por el tercer cuadrante. Tenga en cuenta de que me están diciendo de que alfa, ¿a qué cuadrante pertenece? Tercero, ¿no? Alfa pertenece al tercer cuadrante, pasa por ahí. Entonces tenga el tercer cuadrante. ¿Qué me dice por aquí? Y así tangente de alfa es igual a 3/4. Ahí está. Tangente. Tangente de alfa es igual a 3/4. ¿No? Tenemos ahí. Tangente de alfa es igual a 3/4 y nos pide calcular el valor de R. El valor de R, pero ¿qué es igual a quién, Jorge? ¿Qué es igual a quién? 5. ¿Pero por quién? Por el seno de alfa más quién? Más coseno de alfa. Está ya. Pero fíjate, alfa está en el tercer cuadrante. Pero dime, ¿quién es tangente? ¿Quién es tangente? Y entre X. ¿Sí o no? Tangente, jóvenes, aquí. Y entre X. Entonces, aquí también ponemos de esta manera. Fíjense, ¿quién es tangente? Obviamente es Y entre ¿quién? Entre X. Pero escúchame, está en el tercero, hijo. En el tercer cuadrante la abscisa. Dale, negativo. ¿La ordenada? Negativo. Ambos son negativos. Claro, ambos son negativos. Tanto arriba, negativo, abajo, negativo. Por eso menos cosas se cancelan. Entonces, por aquí digo de que la abscisa, ¿a qué es igual? 4 o menos 4, la abscisa. Dime, ¿es 4 o menos 4? Menos 4. ¿Por qué? Porque está en el tercero, hija. La abscisa negativa del tercer cuadrante. Negativo. Pones menos 4. Ahora te sigo preguntando. Ordenada. ¿Es 3 o menos 3? Menos 3. ¿No? Por eso este signo menos con el menos es en positivo. Pues te queda 3/4. Es por eso. ¿Sí o no? Dime ahora R. Eso es ya 5. Conocido, pues 3, 4, 5, ¿no? ¿Las vector o no, jóvenes? ¿Está bien o no? Ya, vamos.
Reemplazo, te toca, vamos. Reemplazo, hijo, reemplazo, vamos. Dale, 10. ¿Qué dice la pregunta 10? Vamos, lean la pregunta 10 mientras voy haciendo la gráfica. Mientras voy haciendo la gráfica. Lean la pregunta, vamos jóvenes, lean por favor la pregunta, lean por favor. Leanlo la pregunta, jóvenes, vamos muchachos. Ya, dale. Dice por aquí, en la figura, otro tipo de eco por aquí, como llaman jóvenes, dice por aquí. En la figura se muestra un corte, ¿no? Disculpen, un corte transversal de un canal o de una canal que tiene la forma de un semicilindro, ¿no? Semicilindro. Aquí tengo la mitad de una circunferencia o simplemente un círculo, la mitad, ¿sí? Semicírculo, jóvenes, ¿ya? Si el diámetro OA, ¿cuánto mide OA? 8. Todo mide OA. Todo mide 8. Vamos por aquí, jóvenes. Todo mide 8. Ahí está. Primero trabajamos geométricamente. Vamos por aquí. 8. Algo más dice por aquí. Ya. Y la escalera AB es de 4 metros. ¿Él cuánto mide? 4. Él mide 4. ¿Qué más? Nos pide calcular cotangente de teta. Yo te pregunto ahí, ¿teta a qué cuadrante pertenece? Segundo, tercero, cuarto. ¿Qué cuadrante? Tercer cuadrante. Es para teta, joven. ¿Qué debo saber para teta? Para teta yo debo saber este par ordenado. Tengo la abscisa y también la ordenada. Fíjate, primero no debes olvidarte. Está en el tercer cuadrante. ¿La abscisa es positivo o negativo? Abscisa, negativo. Ordenada, sí o sí me sale negativo. Ambos me van a salir negativo, 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 ¿sí? Eso tengamos en cuenta, ¿ya? Ahora sí, empecemos a analizar, vamos jóvenes. Oiga, si aquí tengo, jóvenes, el círculo, el diámetro es OA, es semi, la mitad de un círculo, jóvenes. Dime, ¿quién es este punto? ¿El centro o no? El centro. Aquí llama de repente el centro, por lo tanto, dime, esta dice cuánto vale, jóvenes. 4 o no. ¿El que será, jóvenes? 4. ¿Por qué? Porque todo vale 8. ¿Sí o no? 4. A ver, por aquí te voy a seguir ubicando, jóvenes. Te voy a seguir preguntando. Dime, ¿quién es esta distancia? Radio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? También es 4. ¿O no, muchachos? También es 4. ¿Sí, verdad? Oiga, ¿qué tengo por aquí? Equilátero. ¿O no? 3 lados iguales. ¿Cuánto mide cada lado? Mejor dicho, cada ángulo. 60, 60. Ya. Para B. ¿Quién es para B esta distancia, joven? La ordenada. ¿O no? ¿Sí o no? Ya, 90. Aquí, obviamente, 90. Pero recuerda que todo vale 4. Todo vale 4. Fíjense aquí, jóvenes. En este triángulo rectángulo, ¿él cuánto mide? 60. ¿Sí? Él es 60. Entonces, cada ángulo mide 60. A ver. ¿No me dejarán? Fíjense. Aló, tío. Aló. Hola, hoy Cholo, te llamo, Liguito, está en clase todavía. A las 8 te llamo, ¿ya? A las 8 salgo, a las 8. Ya listo, ya listo, ya. Ya. Muy bien, a ver, jóvenes, algo tengamos en cuenta. Por ejemplo, escuchen, en un triángulo, aquí en un triángulo isósceles, primero en isósceles, jóvenes. Aquí tengo de repente el triángulo ABC.
En este triángulo ABC, que es isósceles, obviamente, tracemos la altura. Te pregunto, ¿quién es BH? Altura, ¿sí o no? Pero ojo, aparte de ser altura, ¿qué es? Bisectriz, mediana. ¿Qué más? Mediatriz. El famoso BAM, ¿no? Bisectriz, altura, mediana y mediatriz. ¿Eso dónde cumple? Solamente en un triángulo isósceles o equilátero. Nada más. Isósceles o equilátero. Y aquí tengo el triángulo equilátero, lados iguales, 4, 4. ¿Sí o no? ¿Ellos cómo son? Iguales. ¿Cuánto mide cada lado? Si todo era 4, 2, 2. Mide 2, 2. Yo te sigo preguntando, joven, aquí mire. Para teta, ¿quién es la abscisa? Abscisa, ¿cuánto es? ¿8 o 6? Hablen, ¿ah? Dale, dale. Para teta, ¿quién es la abscisa? 6. De este punto a este punto. 4 más 2, 6. Ya tengo la abscisa. ¿O no? Ya tengo la abscisa. Ahora por aquí, jóvenes. Miren aquí. Si aquí tengo 60, ¿todo vale 60 o no? 60, 90, ¿el cuánto mide? 30. Si a 30 se lo pone K, a 90 es 2K. Cumple, ¿verdad? Si a 30 se lo pone 2, a 90 es 2 por 2. A 60, ¿cuánto, jóvenes? K raíz de 3. ¿Pero quién es K? 2. ¿Cómo sería por aquí? 2 raíz de 3. ¿Ya tengo ordenado, joven, o no? ¿Quién es la ordenada? Vamos. ¿Quién es la ordenada? Apúrate, Y. 2 raíz de 3. Esto ya. Tengo la abscisa, tengo la ordenada. ¿Qué te pide calcular? ¿Qué te pide? Cotangente, ¿o no? ¿Sí? Nos pide calcular cotangente. Cotangente. Pero dime, ¿quién es cotangente? ¿Quién es X entre Y? Abscisa entre ordenada. Cotangente es abscisa entre ordenada. ¿Quién es la abscisa? Menos 6. ¿Quién es la ordenada? Menos 2 raíz de 3. Por aquí sacas mitad, mitad. No, pidió el signo, ¿no? Mitad, ¿cuánto es? 1, mitad, ¿cuánto es? 3. ¿Así de clave? ¿O hay que racionalizar? Hay que racionalizar, ¿no? ¿Por qué? Porque en el denominador no puede la raíz cuadrada. ¿Arriba por cuánto multiplicamos? Dale. ¿Arriba por cuánto? Raíz de 3. ¿Abajo por cuánto? Raíz de 3. Muy bien. Eso es álgebra, jóvenes. ¿De dónde cotangente de teta que es igual? Te voy a preguntar. ¿Raíz de 3 por raíz de 3? 3. Con 3 se cancela. ¿Sí o no? Multiplícale, por favor. Raíz de 3 por raíz de 3. ¿Se entiende por qué no? Muy bien. Con 3 se cancela. ¿Qué te queda? Solamente nos queda raíz de ¿cuánto? De 3. ¿Sí? Ya. 11. Ya vamos. Sigan analizando la pregunta 11. Seguimos analizando la pregunta 11. Seguimos analizando la pregunta 11. ¿Cuánto es? Ah, ¿quieren agua? Muchos están en el aeropuerto ya, quieren volar ya. ¿No? Pero joven, con esto, ¿qué vas a volar, hijo? Si en esto vuelas en HP, peor será, pues HP, HU. ¿O no? Ahí sí vuela ricazo, ¿no? ¿Sí o no? Ahí sí vuela ricazo, joven. Vamos. 11. Ya, voy a hacer la gráfica. Voy a hacer la gráfica, jóvenes.
Ya. A ver, esta pregunta, vamos a analizar, jóvenes, ¿ya? Ya, primero te pregunto, beta, ¿está o no está en PN? PN. Cuando digo PN, no digo pene, ¿eh? Pene es otra cosa, ¿no? PN es posición normal, PN, posición normal. Ya, si está, ¿a qué cuadrante pertenece beta? Segundo cuadrante. Oiga, ¿qué debo saber yo? ¿Debo saber este par ordenado o no, joven? La abscisa y también la ordenada. Primero, como está en el segundo cuadrante, analice el signo. ¿La abscisa es positivo o negativo? Me tiene que salir negativo. La ordenada me debe salir positivo. ¿No? Debe ser positivo, ya. Vamos con la lectura de la pregunta 11. Dice, un madero fue enterrado verticalmente en el suelo hasta cubrir su mitad. Ajá, mitad. ¿Cómo son ellos dos? Son iguales. La mitad, ¿no? Se ha enterrado, jóvenes. Ahí tenemos el suelo. Fíjense en la figura. Ahí tengo el suelo. ¿Qué más dice por aquí? Tal como se muestra en la figura. Si el seno de beta, ahí está, dato. Tenemos dato que el seno de beta, ¿a qué es igual, jóvenes? Es igual a 1 entre ¿quién? 1 entre raíz cuadrada de 5. Ya, es 1 entre raíz cuadrada de 5. La pregunta número 11. Y la menor distancia del madero al origen es ¿cuánto? 4. Oiga, ¿la menor distancia cuál es? ¿La primera o la segunda? La menor distancia. La primera. ¿Es el cuánto de jóvenes? Debe ser 4. En cabecita. Cabecita, queda 4, ¿sí? Él debe ser 4. Muy bien. Ahora sí, algo más, joven, que te pide que la pregunta. Solamente dice, determine la longitud del madero. No, me piden calcular longitud de la madera. Vamos aquí, jóvenes. Primero con la condición. Yo te pregunto, ¿quién es el seno? Teoría. ¿Quién es el seno? Apúrate. Y entre R. ¿Cuánto vale Y? 1. Ponemos 1, ¿sí? Y. Radio vector, ¿cuánto vale? Profe, R vale raíz cuadrada de 5. ¿Qué te faltaría? La abscisa. Pitágoras, vamos. ¿Cuánto sale? 2. ¿Por qué? A ver, por aquí, jóvenes. Solamente hacemos el uso del teorema de Pitágoras. ¿Cómo sería? Raíz de 5 elevado al radio, ¿no? Al cuadrado. Radio es igual a ¿quién? La abscisa. Porque debo saber la abscisa. X debo saber. La abscisa al cuadrado más ¿quién? Ordenado, ¿cuánto vale? 1 elevado al cuadrado. Aquí se cancela 1, joven. Se cancela. 5 te queda. Este 1 pasa restando. ¿Qué te queda aquí? 4 es igual a ¿quién? A X al cuadrado. Exponente 2 pasa como raíz cuadrada. Dime cuánto es la abscisa. 2 o menos 2. Abscisa. Menos 2, negativo. ¿Sí, verdad? Entonces aquí tengo menos 2. Pero joven, escúchame algo aquí. Ya para beta, la abscisa ¿cuánto vale? Todo ¿cuánto vale? 2. Ahí está, 2. Abscisa. ¿Cuánto es la ordenada? 1. Pero joven, hay un dato ahí. Me están diciendo que la distancia de este punto a este punto es 4, no es 2. ¿Qué debo hacer? ¿Cuánto? 2 por cuánto da 4. Por 2. Tengo que multiplicar a todos por 2. A él por 2, a él por 2, también a él por 2. ¿Se entiende? ¿O no? Hablen, ¿ah? Claro, es lo mismo. A todos por 2, para que sea 4, mejor. Para que sea 4. Uy, ¿qué es esto? ¿Qué se quedó? Viejo, ¿no estás viendo? ¿Qué es eso? Ya. Vamos por aquí, jóvenes. Entonces, muchachos, ¿aquí cuánto es? 4. ¿El cuánto vale? 2 el 5. ¿El cuánto vale? 2. Si aquí tengo 2, ¿el cuánto es, jóvenes? 2. ¿Qué te pide calcular? La longitud del madero. ¿Cuánto es? 2 más 2, 4. ¿Se entiende? Nada más, ¿no? Parece tranca, chicho, pero no es. Solamente análisis nada más. ¿Está bien, no? Hablen. Ya.